Vale, perfecto, mira, mira, mira. Bien. Bueno. Algo hemos hecho y ahora que estamos aquí, esta mujer... Ah, no tenemos para fundir ya. Nos lo hemos fundido todo. Madera. ¿Nos hemos quedado con 2 de madera dura? No me lo puedo creer. Ah, vale, no, no. 96, me decía yo. Vale. Bueno, ya tenemos 10.000 otra vez. Y podemos ir a la arena tranquilamente. Vamos a ir a la arena muy tranquilamente, además. Unirse al torneo. Unirse. ¿Esto qué es? Tier 3. Bueno. Si no es para mí, será para algún compañero. Aunque sea el pez. Como tiene escamas, le vendrá bien. Vámonos, vámonos. Vámonos a saco. Este es un 4 contra 4. Yo voy a ir aquí a la remanguille. A pillarme al arquero. Oh, bueno. Qué rapidez, tú. No me han dado ni tiempo casi de cargarme al arquero. Faltamos ronda. Menudo... Bataniano. Estos creo que son... Puede que sean mis tropas, ¿no? Algunos de estos, ¿eh? Igual que a veces aparecen mis compañeros. Hermano de solidaridad. Bueno, pero no se sabe porque como no tienen nombre, pueden ser mis compañeros, pueden ser cualquier random por ahí. Vámonos, vámonos. Que viene en curvas. Y cuidado que lo revientan. Uf. Vale, 1 contra 1. Uf, menos mal que han dado avispado, ¿eh? Estos iban muy a saco. Faltamos ronda, apostamos. Aquí son 2 contra 2. Bueno, a ver qué nos toca. Yo arquero, no jodas. Esto es complicado, ¿eh? Esto va a ser complicado. Vale, pues no tanto. Lo digo porque aquí con la lentitud que tiras de arco, a veces no te da tiempo a matar bien. Pero en este caso sí, ha ido bien. Sorprendentemente bien. Bueno, con hacha de 2 manos, ¿eh? ¿Qué es esta barbaridad? Yup. ¡Hala! Al pozo. Hemos conseguido 800 de oro. No nos da mucho oro, ¿eh? Ya no apuestan en contra nuestra mucho, no. Tenemos mucho renombre y no se atreven. Bueno, hemos recuperado algo de pasta, no mucha, hay que decirlo. De madera... De madera, bueno. Deberíamos comprar madera, ¿eh? ¿Esta aldea se habrá recuperado? No, está quemada todavía. Está todavía quemada. Ah, podemos hacer la de los cerdos también. Hace tiempo que no lo hacemos. Vamos a hacer la de los cerdos. Y a ver si encontramos alguna batalla por ahí. Y nos unimos. Lo malo es que, claro, si nos unimos con el Imperio en la batalla que hay ahí, tenemos que unirnos contra los propios... Mira, buah, súper baratos, tío. Nos tenemos que unir contra el Imperio donde tenemos el asentamiento. Lo cual es un poco curioso, ¿no? Igual el juego nos deja, pero... Sería un poco curioso el tema. A ver, espérate. Aquí igual nos merece la pena trabajar también. Ya que estamos. A ver, tenemos 11.000. A ver cuánto ganamos trabajando. Si es que merece la pena.
12.001. Bueno, sí, algo sí. Algo sí que ha merecido la pena. Vale, aquí tenemos más cerdos. Vamos a ir a hacer el comercio con cerdos, que siempre renta. Siempre que lo conseguimos a un precio barato. Y no sé si había más por aquí. ¿Había más cerdos por aquí o no? Me suena que había alguno más. Mira, aquí tenemos uno de madera. Me suena... y ahí tenemos dos de más de madera. Me suena que había este, pero este está muy lejos. No voy a ir hasta ahí. Vale, vamos a ir a... Marunat. Esperemos que la carne nos la compren a buen precio. No, espera, de momento... Bueno, tampoco es que sea un precio súper bueno, ¿eh? De la carne. Y aquí no nos dice rumores sobre la carne, ¿eh? ¿De dónde venderla? Meat. 21, meat. Habría que venderla por 30, sería lo ideal. Y... Heights... Por 70 también, ¿eh? Las pilas tampoco es que nos las compren muy allá. Está por tipo, esto está por tipo. Ay, espérate. No sé si le compré montura al final. Creo que sí, ¿no? Le hacía falta solo el otro, sí. Compramos montura. Quiero pensar que sí. O sea, montura... equipamiento para el caballo. No sé cómo se llama. Barda. Barda de láminas. Tenemos aquí... ¿Tiene aquí carne esta gente? ¿Sí? ¿Tienen carne? 25, aquí no hay rumores. El coste del artículo, su precio promedio, 25. Y esto nos lo compramos por 21, o sea que... 34 más barato que el promedio. Aquí nos renta entonces vender la carne del cerdo. Es lo que hemos estado... O sea, sigues ganando, pero no ganas tanto. Vale, vamos a intentar buscar otro sitio. Y vamos a buscar algún sitio que haya palos. Por aquí creo que no. Aquí hay un asedio. Pero este es claro, no nos vamos a meter con el asedio. Aquí hay un escondite. Por aquí por el sur hay palos de los huevos. Ah, mira, se han recuperado. Esto solo ha quedado el imperio. Madre mía, el imperio cómo está. El imperio está que no... ¡Buah! Loco, ¿qué dices? Están reventándolos por aquí por el sur. Los están reventando, pero bien. Nos están reventando, pero bien, ¿eh? Bueno, vamos a ir hacia el sur a ver qué pasa. Vamos a pasar por aquí. Y vamos a comprar más cerdos. Todavía. Vamos a hacer todavía la de... Mira, igual... No, eso se nos piraña.
Sí, bandidos del bosque. Bandidos del bosque a mí. Y hay un escondite ahí. Rinde te muere. Venga, estos vamos a hacerlo automático porque ganamos tiempo. Uy, estos vienen muy de cara. Vale. Mira cómo escapan. Madre mía, van muy rápidos, ¿eh? Más que nosotros. A que le den por saco. A ver. No sé si vamos con exceso de peso. Por cierto. Es posible. No, no vamos con exceso de peso. Curiosamente, hemos vendido tanta cosa que ahora mismo no. Y tenemos la armadura esta. Buah. Tenemos la armadura. Aquí vamos a comprar más chanchos. Esa era la historia. A ver, a ver, a ver. A esta la voy a gradear. Mira, mira. Además, como es herrera, es de manga corta. Me queda un poco rara. Porque claro, aquí como lleva el pañuelo este, 8, guardabrazos, mira, si tenemos unos mejores. Y esto hay que conseguirle. Bueno, esto es 32, no, a ver, 32 es. Vamos a ver. Estos son las botas 13, brazos 10. 22 es la armadura de cuerpo. 5 es esto, y esto no tiene ni. No tiene ni armadura. O sea, esto sería 5, ¿no? ¿Y esto? 1. Es que en realidad esto está mal colocado, ¿no? El 5 es el de arriba. Este no tiene. No tiene. Bueno. A ver, comprar productos. Aquí lo que pasa es que no tienen nada. Vale, esto lo podemos vender. Cerdos no. Pieles no. Flechas. Nada, este arco. De pocho esto lo desharemos. Vale. Vamos a trabajar, vamos al escondite y vamos a la gueta. Y luego vamos al sur a ver si tenemos alguna cosa por ahí interesante. Este lo podremos hacer en auto. A ver, lo que voy a hacer es... Espérate, vamos a guardar. Porque lo voy a hacer en auto y no sé si nos renta hacerlo en auto o no. En automático o nos interesa hacerlo, porque se hacen un poco tediosos. Cuando hay poca gente, cuando hay pocas tropas... Ah, no, esto tenemos que hacerlo a mano. Vale, vamos a quitar todo esto. Voy a ir con Lara y con Tarik. Vamos a ir con los reclutas a Serai. Los QC ya subirán. Tenemos el soldado Serai, que este tiene ya la cachiporra. Miembro de tribu. Este que arma lleva, tío. No se puede ver aquí. Soldado Serai me interesa. Y uno de estos. Pues quito al pez. Pongo uno de estos más. Ven. A seguirme.
Creo que estos van con jabalinas. Venga, saco. De atletismo muy mal, ¿eh? Corro menos que mis tropas. Madre mía. Le he hecho 100 de daño. 100 de daño, lo he reventado. ¿Y tú dónde vas? Seguirme. Ese se despistaba, ese se iba por arriba. ¿Dónde vas? Ah, no, ahí. Venga. Bueno, nos han matado a uno, ¿eh? Hablar con esta gente. Bastard. El insulto de la Edad Media. Seguirme, seguirme. Seguirme, no os calentéis. No os calentéis. ¿Cómo vamos? Quedan unos cuantos todavía, ¿eh? Vale. Iban para allí, iban bien encaminados. Lo que pasa es que voy a limpiar esos que van solos. Si puedo. A ver si me dejan. A veces te siguen tan de cerca que se ponen delante. Jolín, no hace falta que me sigáis a un puto metro. Vale. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolorcito! Solo había estos, ¿no? La gente, venga, sí. Venga, vamos a saco. El escudo de metal, ¿eh? Ya no queda nadie. El jefe de la tribu. Esta escena estaría bien esquipearla un poco porque a veces un poquito pesada ya. Sí, ya sé lo que quieres. Ya sé de duelos. Vamos a duelear entre todos. Hemos matado a alguna tropa, ¿eh? Nos han matado a alguna tropa, ¿eh? Con la tontería. Cinco. Cinco me han reventado, ¿eh? A ver si podemos recuperar alguno, porque si no, vamos a andar un poco jodidos. Forajidos. Un montón, ¿eh? Campesino batariano. Y... bueno, luteo, no está mal. A ver cómo hemos quedado. ¿Cómo queda el tema? Recluta Serai. Vamos a subir de level si podemos. Mira, esta suben de level rápido. Estos necesitan caballo. Estos miembros de tribus. O sea, soldados. Bien. Soldados Serai. No. Este ya no sube. Este lo dejo aquí y aquí se va a quedar. No sé si hay alguna forma de hacer que no suba. Soldados Serai.
El nómada Kuzai. Al final sí que lo vamos a entrenar a caballo. Y el recluta será ahí. Tiene que ir a... Había una forma de poner los caminos. No sé cómo era. Miembro de tribu. Vale, y este nada. Este no quiero subirlo. Listo, listo. Y necesitamos caballos. Vamos a la beta. Vamos a comerciar. Bueno, espera, antes de comerciar, primero siempre inventario. Vamos a ver si podemos mejorar a alguien de... Mira, esto, unas botas. Joder, el gorro y esto. Es que es penoso. Le voy a comprar un gorro y algo porque va fatal. ¿Y esto? Esto es de tier 2, tío. Lo que pasa es que esto es de tier 3, vale. Claro, lo que le hace falta es lo del pañuelo, el pañuelo, que en realidad aquí serían hombreras, ¿no? Unas sombreras necesita. Bien tochas. Vamos a comer. A ver. Ah, mira aquí. La carne se la han jamado, ¿no? Aquí no puedo... Vale. Aquí no puedo... Precio por medio, ¿no? No. No, pescado. Mira, el pescado sí que lo podemos vender. Lo tomo por saco. La madera no. Esto, bolsa de flecha. Ahora, ¿hay alguno que le lleve flechas? No, tú no llevas flechas. Tú sí, pero llevas chetao. Vale, pues esto entonces fuera. Bueno, fuera. Arco. ¿Alguno le mejora? El arco. Sí, claro, le mejora porque está... Este es de 3. Este es de 1, nada, fuera. Se vende y se vende. Y esto sí que lo voy a hacer. Lo voy a rewildear. Vale. Listo. Vamos ahora. Vamos a mejorar a esta. Ponerle un poco de armadura un poco más decente. Un poco, no mucho, ¿eh? No te pases porque... A ver, un gorrito un poco mejor. Esto es de tier 1. Esto es de tier 2. Y empieza a costar pasta. Esto de tier 3. No, el que llevo no sé de qué tier es. Esto es de tier 6. El mío va muy chetado. Este de tier 3. Vale, yo creo que tier 2, tier 3 podría valer. Tier 3 es bastante... Empieza a ser carete. Tier 3 empieza a ser carete. Esto es tier 2. Tier 2 a 20 o 22. Vamos a pillarle uno de estos. Ejemplo. Creo que le va bien. Y necesito unas sombreras. Es que esto también. Chal pañuelo, manto corto. Esto es tier 1. Tier 1 todo, tier 1. Esto aquí empieza el tier 2. Y esto es tier 2 también, pero me llama muy caro. Tier 2 muy caro. Ya pillaremos otro mejor. Nos quedamos, yo creo que aquí. Más de 1000. Es que estos son 1600, ¿eh?
900 pues tier 1. 9, 10. Bah. Es que por un punto. 6 y 4, 10. No hay una. Modera brazo. Es que este no es de cuerpo. De cuerpo 6, 6, 4. Cuerpo 2, 10. 2, 11. 5, 9. Es que no sé en qué influye exactamente si es mejor que sea de cuerpo o de brazos. Este está bastante equilibrado. Me gusta este, yo creo. Me lo quedo. Venga, fuera. Y ya le llevamos un poquito más decente. Luego ya el resto será con lo que vayamos pillando por ahí por el camino. No quiero vender nada en principio. No quiero vender nada más. No quiero comprar nada más. Vamos bien de pasta, pero hay que ahorrar. Y mira, aquí tenemos una ballesta un poquito más barata, ¿eh? Pero ya... Vale, aquí vamos a entrar a la forja, la primera. Siempre. No hay mucha cosa, ¿eh? Ey, tenemos esto... ¿Es en serio? Hemos desbloqueado esto. Seguimos sin alcance de arma, ¿eh? No tenemos alcance de arma... Bueno, espérate. Con esto... Ah, vale, con esto sí. Aunque sea tier 3 a veces... Hacha arrojadiza. Esto debería darnos el win, ¿no? Sí, vale. A veces tenemos dificultad, pero la dificultad con los desbloqueos que tenemos hechos nos compensa y nos va bien la cosa. Y aquí, arma de asta de 2 manos. Las armas de astas, ¿eh? ¿Y por qué no puedo? Que me falta hierro forjado, como siempre. A ver, que me refine esta mujer. Es un buen negocio. Y fundir. Madre, quería fundir. Esto en realidad... No sé quién lo aprende. Debería aprenderlo el personaje principal, ¿no? Porque si no se queda como en tierra de nadie, ¿no? El refinado. Esta la estoy aguantando ahí, pero... Bueno. Pues tenemos un poquito de todo. Tenemos carbón, tenemos de todo. Acero del small steak. Vamos a fabricar uno, aunque sea para tener, ¿no? Aquí tenemos de todo. Hay 4. Por si acaso tenemos alguna orden que use ese tipo de acero. Y así ya lo tenemos. Bueno, en realidad nos la darían igual. Lo único que no tendríamos posibilidad de fabricarlo si no lo crafteamos. Vale. Pues cosa hecha. Arena, tenemos arena. No hay torneo. Vale, tabernas. Ah, mira, tenemos el carnicero. Que es con este ya lo conocemos, ¿no? Este ya lo conocemos, el carnicero. A ver. A ver, este qué stat tiene. Este es todo arma, cuerpo a cuerpo. Este es mucho vileza, tiene mucha vileza. Este en principio no me interesa, pero igual cuando... Es que en los callejones puedes hacer alguna movida. Poner callejones por ahí. Y aquí no sé si opción. Creo que no sé si el listo de las tabernas... Ah, mira, aquí tenemos lo de los prisioneros. A ver, es aquí. Pago un soborno para entrar al castillo.
Lo de los callejones... No sé cómo era, tío. Lo de los callejones. Creo que se podía entrar por aquí, pero no me acuerdo cómo era. Porque eso puede ser interesante. Luego no sé si hay que tener vileza para ello. Comercio, reclutar tropas. Los reclutas imperiales. No voy a reclutar más hasta que no tengamos... A ver, de hecho tenemos aquí... Subida level con ¿qué? Con liderazgo. Ole. Mola. Lo único me estoy quedando sin puntos, ¿eh? Voy a tener que rebuildear algo. O sea, voy a tener que rebuildear, seguro. Seguro, seguro. Moral de batalla al inicio. Índice de reclutamiento. Moral de batalla al inicio. Inicial al atacar. Cuando defiendes. No, prefiero al atacar. Reclutamiento de prisioneros. De categoría 4 o más. De prisioneros no se voy a reclutar, ¿eh? Por un lado puede estar bien para reponer el ejército. Pero por otro... Prefiero moral para atacar. Me interesa más. Mira, aquí tenemos una ciudad que tiene madera, que en principio me interesa. Ahora que tenemos pasta, vamos a recuperar algo de madera. Está bajo ataque. ¡Ey! No, no, me fastidias. ¿Dónde está la caravana? Este, ¿no? Lo que pasa es que no veo aquí que esté bajo. ¿Habrán ganado ya el asalto o qué? Un punto de habilidad en medicina y ahora están... O sea que le han atacado. Ahora, a ver. Ah, bueno, un punto en medicina. Bueno, un punto en medicina... Tenía 11 y ahora tiene 12, ¿no? Vale, vale. Bueno, por lo menos parece que no están muriendo, ¿eh? Estamos resistiendo. Estamos resistiendo. El tema es que, claro, si nos metemos en batallas... Vamos a perder el tema de las caravanas. Nos los pueden reventar. Bastante más. Pero me apetece meterme en alguna batalla. Porque es que todavía no tenemos... Tengo esta misión, que es la principal, pero esta te mete en problemas bastante gordos. Vamos a intentar hacer misiones un poquito más pequeñas. Aquí había misiones. A ver, ¿qué misiones tenemos, por ejemplo? Bueno. No, pero desde aquí no, porque si no tarda más. A ver ¿qué nos cuenta? Hostia, vaya piñas a la señora. Soy el Dientes, me llaman el Dientes, ¿entiendes? El Dientes. Dientes de oro. A ver, no olvides. Vale, a ver, ¿qué problema tiene? Pero con ese no pudimos avanzar con el trabajo, ¿vale? Ahora debemos contratar a algunos trabajadores de los asentamientos para compensar el déficit, pero no tenemos herramientas para ello. Estamos un poco
Puedo conseguirnos herramientas. Vale. 3 montones de herramientas en 30 días. 27 leños. Vale. Tres montones de herramientas en 30 días. Vale. Cuatro hombres. 420. Vale, voy a encargarme yo, en principio. No sé si lo puedo fabricar. Creo que herramientas no podemos fabricar porque solo podemos fabricar armas. Entonces hay que comprarlo. En la ciudad más cercana. Venga, vamos a hacerlo nosotros mismos, en principio. Tres herramientas. Nada, el comercio. No podemos usar. Estaría bien un esto de búsqueda. A ver. Hachas. Miscellanean. Aquí herramientas, ¿no? 1, 2, 3. Mira, me ha salido más barato. A ver, ¿lo tenemos? Sí. Va. Pues... por cierto, a ver que en la forja no hay nada nuevo. No se ha renovado. Vale, vamos ahí. Ahí no. Siempre lo doy ahí. Está guay pasear, pero es que no, al final tardas el doble de tiempo. Es una pena. Pero bueno, algún día que sí que me apetezca. Hoy me apetece ir un poco más a piñón. Pero algún día daremos pasitos por los pueblos. La tarea que me diste. Cubrir 3 herramientas. Vale, ya está. Vale, nos han dado madera, que no está mal. Vamos a trabajar aquí también. Vale, ¿por dónde? A ver. Esto... Vale, aquí tenemos pensador de aceitunas y el herrero. Ahora el herrero que nos... ¿Qué pintas? Plain. A ver. La caravana no vamos a hacer más de momento. Ahí estamos con lo de los comerciantes. Lo que pasa es que, claro, con esto perdemos... en reputación con los comerciantes. Con los otros comerciantes. Este es como un comerciante extranjero. Esta misión ya nos ha pasado. A ver. ...16 de mis hombres... durante 10 días. Vamos a asignar a alguien. Voy a asignar al pez.
2-4 tropas perdidas. Aquí pierde más tropa, ¿eh? Más riesgo. Exploración 62, vale. Voy a asignar a Tarik el pez y necesita 15 tropas, vale. El bataniano, por ejemplo, que no me interesa. ¿Cómo lo asigno? ¿El bataniano puedo? Ah, porque es muy bajo, ¿no? Qué mamón, qué mamones. O sea, tengo que enviar tropas buenas, tío. De hecho, aquí... Vale, espérate. Aquí puedo subirlos de level, vale. Ahí, estamos en... No hemos subido este. Soldado Serai... Vale, este no va a subir. Y el nómada Kuzai... Este sí. Y este lo habíamos que haber subido antes. Pero bueno. Aquí no están todas nuestras tropas, ¿eh? Y me da que no están todas. 54, 90. 5, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24, 35, 40... Sí, sí están, sí. Tengo mucho legionario. Yo enviaría las... Lo que pasa es que este me lo quiero quedar. Y este también. Porque es el que... Es el que nos captura prisioneros. Mira, vamos a enviar a estos de la hermana de la sororidad. Hemos dicho que es un poco... La hermana de la espada. Y además tenemos tropas muy buenas ya, ¿eh? Es que si vamos a perder tropas, tío, no sé yo, ¿eh? Le enviaría las tropas pochas, pero es que estos no os pueden enviar. De los pochos que son, nos ponen. Y el Aserai no quiero perderlo. No quiero perderlo porque quiero para un propósito. Aunque podemos ir a recortar más también. También es cierto. Legiones imperiales. Nos faltan 12 tropas más, ¿eh? Que se dice pronto. Vamos a enviar el bataniano. Que es un poco... Estos los he ido cogiendo porque yo qué sé. Porque se nos acoplaron. Y estos los imperiales si los quiero, los imperiales... Va. Si se pierde alguna tropa, pues no es tan grave. Este no lo puedo enviar al campesino. Y aquí... Pues a los legionarios igual. Legionarios voy a enviar... Me quedan todavía 7 tropas por enviar, ¿eh? Voy a enviar 2 de estos. 2, 3, 4. 4 de estos. Y 4 de estos a ver si me suben de level. Esto aquí hay uno para subir de level. Bueno, no hay más. Vale. $2000, ¿eh? Coño, ya puede ser buena la... Ya puede ser buena la misión. Aquí hay una asedio. No sé si me puedo unir. O tenemos suficiente renombre o no. O necesitamos subir el clan un poco más. Tenemos clan 2 ya. Tenemos clan 2 acompañantes. Bueno, esto es por el mote, que tengo más de los normales. Caravanas, tenemos aquí un huevo. Grupos. Vamos a crear un nuevo grupo. Talleres. Podría poner un taller más, ¿eh? O sea, pues si puedo poner un taller más, ya sé cuál voy a poner. Voy a poner el de las aceitunas. Que fíjate. Las aceitunas que hay por aquí.
No sé cuál de las aceitunas. Aquí aceitunas a saco. Y aquí también. En Yaculán creo que era el sitio. Pues vamos a ir a Yaculán. Mientras tanto. Y tenemos que vender los cerdos todavía. De hecho, vamos a ir a Sargot primero. Nos queda más de paso. Espera, quiero ver cómo... ¿Cómo es? Control Space, vale. Sí, ahí. Distrito de las tabernas. Vamos a hablar con la loba. A ver la loba que... Din, esta es Din la loba, ¿no? Esta es todo lucha. Es muy buena luchadora. Muy buena luchadora. Pues... vamos a meterla al grupo, ¿por qué no? Quiero compañeros. Quiero ver de qué es capaz. Vamos a ir a la forja también. Espada de dos manos. A ver si conseguimos este trabajo. Puede ser la bomba. Puede ser muy bueno. Corte de atajo. Y bueno, 4000 no está mal, ¿eh? A pesar de que no está tan satisfecho el cliente, este debería estar satisfecho. A ver. Lo conseguimos. Velocidad de giro. Ahí. Y manejo. Ahí. Vale, lo tenemos. Ni tocar. Perfecto. Perfectísimo. Daga. Train. Aquí no hay mucho que hacer. No hay- Y. Ah, mira. Lo tenemos. Vale. Y esta va a ser más complicada, seguro.
Y podría estar... A ver, está casi bien, ¿eh? Está casi bien. Esta. Esta no. Pero esta sí. A ver qué dice el cliente. No está satisfecho, ¿eh? El alcance. No es suficientemente larga. Como venimos diciendo, siempre el cliente, si no es muy larga, no le gusta. Bueno, así hemos hecho algo de pasta. De hecho, a ver cómo tenemos el tema aquí en materiales. Bien. ¿Tenemos algo para fundir? No. Tenemos algo para refinar. Bueno, la madera siempre. Vamos a aprovechar para refinar con... Ah, esta es la loba. Esta no es la de... Refinar con esta. Vale. Y vamos a refinar también estos materiales. Teniendo algo de hierro, que es lo que al menos tenemos. Tenemos arena. No hay torneo. Vale, en Sargot. A ver, quiero saber, quiero ver. Quiero ver. Tenemos el taller de aceite de oliva. Tenemos, a ver, el que esté mejor. A ver. Olives. Es en Yakulan. Ya sabía yo que era en Yakulan. Me sonaba a mí. Me quería sonar, pero asegurarnos, vamos a ir. Vamos para Yakulan. Porque este también podría ser en Sargot realmente, pero por cercanía podría ser. Estamos ganando 1000. Solo 1000, ¿eh? Me parece poco. Vamos a ir primero a la taberna. No hay nadie. Luego la arena hay. No hay torneo. Vale. El candelero. La ratona. Mano lenta. Maestro de cargamentos, ¿eh? A ver. No. A ver esta. No, esta también es caravana. A ver esta. Caravana. No. Esta tiene una misión, pero no me interesa. A ver, la ratona. Aquí. Ah, esta es la ratona, es la que tiene los talleres, ¿eh? Taller de vin. Taller de vin. Y no... No tenemos de oliva. Hay que reconvertirlo, ¿no?
Hay que reconvertirlo. Taller de vino. 24.000. A ver cómo nos quedamos de... A ver, espérate. Sí, tenemos pasta. Vale, vamos a hablar con la ratona. Voy a ver si... Igual tiene el taller de olivas, ¿eh? A no hacer este es el que tiene el taller de olivas. Vale, vale. Que si no teníamos que reconvertirlo, pero claro, entraríamos en competencia. No. Menos mal que no... Menos mal que no le he dado. Vale, sí. 24.000. Pues ahora, ya tenemos el taller. Otro taller de olivas. Que todavía no estará... Ingresos de taller creo que los suma todos. Vale, ¿qué misión nos da? Este hombre. No, pero esto es para una caravana. No. Esto es el tema de los comerciantes. No, porque si no, luego esto me da mala reputación, estas misiones. Yo quiero una misión de matar gente. Quiero matarlos, pero en cachitos. Ah, por cierto. Vamos a hacer comercio. A ver si estos quieren comprar algo. Aparte de madera dura. Todo el mundo quiere comprarme la madera, ¿eh? Anda que no. A ver, y no tenemos carne... A ver, pieles... Voy a hacerle a los chanchos aquí porque si no, al final voy a ir dando vueltas con los chanchos por ahí. Y no los cerdos. Ven. Y no puede ser. Carne 22. No te creas tú que... ¿Y dónde me pueden comprar la carne a un precio igual en el... Esto igual me lo pueden comprar en el... Ya sé dónde. La parte del desierto, la zona del desierto. Lo único que ahora no sé si voy muy petado de... No voy petado, voy bien. Vale, pues igual en el desierto lo vendemos, ¿eh? Me espero y lo vendemos allí. A ver qué misiones tenemos aquí. Misión Pazaba. ¿Qué pasa? Ah, que estamos aquí dentro. Misión... Hace 6 días. Regresarán luego Vale. Luego de 10 días. Vale, tenemos 6 días todavía. Dentro de 4 días vuelven las tropas. En las tabernas no hay nadie. Interesante. Aquí, acompañantes, otros talleres. Este está haciendo 132. Este... el de madera de Sionón está fatal, ¿no? No sé qué está pasando aquí. No sé qué está pasando, pero algo está pasando aquí, en Sionón. Porque no está haciendo nada de pasta, ¿eh? Y eso que tenemos caravana ahí también. Y la caravana de esta mujer, a ver. Más 15, está haciendo muy poco dinero, ¿eh? Pues, o es porque es una zona de batalla o algo está pasando ahí. Seguro. Algo está pasando ahí. En realidad la aldea que saquearon era esta, pero creo que está bien. Mira, a ver. Mensaje. Va a ser vasallo. Bueno, estaría bien. Quiero montar mi propio reino, pero no sé si merece la pena los de vasallos primero para aprender o no.
Pues que esto igual nos ha caducado y todo. El mensaje lo he visto 3 siglos más tarde. Igual lo teníamos ahí hace 40 días. Es que se parte un reino. El diario de grupo. Bueno. Velocidad del grupo 5,2. Base de caballería. Cargamento, la capacidad. Tenemos rebaño.